Continuando con la clase de árboles. En este segundo video vamos a platicar un poco sobre los siguientes dos factores y un poquito empezar ya a meternos en cómo resolver árboles a escala. Bueno, una vez teniendo y analizando la forma del árbol que vamos a estar representando en nuestra maqueta, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, es analizar la escala. ¿Por qué? Porque de estos dos factores vamos a partir hacia resolver el tercero. Escala. ¿Por qué es importante saber a qué escala estoy trabajando? Pues es simple. No es lo mismo trabajar escala 1 a 50 que escala 1 a 125 o que escala 1 a 500. Obviamente, la escala es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a dar el parámetro de si la forma se va a ver y el material a resolver. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente forma. Los materiales que yo voy a utilizar ahorita para darles ahorita la explicación van a ser los siguientes. Materiales. ¿Qué materiales voy a estar utilizando? No implica que los van a comprar, implica que es el material que yo voy a utilizar para que ustedes vean de forma demostrativa cómo podemos realizar árboles. Al final del último video les explico la dinámica del día de hoy. Pero bueno, entonces, retomando, ¿qué materiales voy a utilizar? Una cartulina de color, una bolita de unicel, un palillo escarbadientes o para brocheta, naturaleza muerta, de la que se utiliza en decoración. Naturaleza viva, es decir, un arbusto real, natural, de los que existen en los jardines, en los parquecitos, pero de preferencia que esté seco, que solito ya se haya secado, que se haya muerto y que está en proceso de tirar todas las hojas o que ya las tiró. Y lo único que tenemos es el esqueleto, por así decirlo, la madera. ¿De qué arbusto? Vamos a estar hablando de la pingüica o del piracanto. Un palito de bandera, unas pinzas para corte de electricidad y un cable pot calibre 10. ¿Cuál es el calibre 10? Bueno, es el que se utiliza para los contactos, las extensiones. ¿Y el cable pot cuál es? Es ese cable que es blanco y que vienen dos conductores. Es decir, el que utilizamos para hacer las extensiones, como si fuera la clavija o la extensión de nuestra plancha, que viene forrado en plástico, pero ya vienen los dos conductores. A eso se le llama pot. En cualquier tapalería la podemos conseguir. Pero repito, no implica que lo van a comprar ahorita. Espérenme hasta el último video y en ese momento les explico. Ok, regresando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, analicemos un poquito. La escala es fundamental, sí, porque, por ejemplo, a esta escala 1:50, un árbol de 3 metros es esto. 10 metros es esto. 15 metros, bueno, es lo suficientemente alto, pero creo que ya la cámara ya no lo ve. Ok, es esto. Si nos vamos a escala 1:125, que puede ser más o menos esto. 3 metros es esto. 10 metros es esto. 15 metros es esto. Se dan cuenta que sí nos afecta. Y no se diga cuando estamos a escala 1:500, como esto. 3 metros. 3 metros es esta distancia. 10 metros es esta altura. 15 metros, pues es esta altura. ¿Cuánto es? Es súper ínfimo. Y nos va a afectar obviamente porque al ser escalas muy reducidas como esta, lo que no veo son detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Que tranquilamente estos tres formas las puedo representar igual y no se ven. Pero si lo desarrollo a escala 1:50, obviamente veo todos los detalles. Y de ahí que sea importantísima ver la escala, porque a partir de la escala y de la forma me condiciona a los tipos de materiales que podemos utilizar. Entonces, ese es un factor súper importante. Bueno, ok. Una vez platicado esto, entremos ya ahora sí en materia. Arbolitos. ¿Con qué los puedo hacer? Bueno,
Ustedes de seguro ya han visto maquetas y de miles de formas. Y esto es este es el más básico. Es bolita de unicel, palillos carbadientes. Lo montamos. A nuestra maqueta le hacemos un orificio y lo hincamos. Y se dan cuenta que esto, a esta escala, nos estaría dando 3 metros. Muy fácilmente. Pero tiene un problema, que se vuelve sólido. Y esto, por más que yo lo trate de girar, es sólido. Esto es sólido. ¿Qué ocurre? Que no me permite ver y me tapa mi maqueta. Uno se ve simpático y coqueto, pero imagínense un bosque de esto. 20 de ellos. Alrededor de mi modelo. ¿Cómo se va a ver? Pregunta, ¿se va a ver? No, no se va a ver, porque lo único que voy a estar haciendo es esto. Sólidos, que no me permiten visualizar mi modelo. ¿Y qué es lo que necesito vender? ¿El proyecto o la representación de los árboles? Obviamente, el modelo. Entonces, sí, es una forma muy rápida de entender un árbol. Y se dan cuenta que muy tranquilamente me puede dar este. Si lo manipulo y lo corto y lo achato, me puede dar este. Y si lo hago por niveles, me puede dar este. ¿Cuál es el problema? Que esto es sólido y no me deja ver las cosas. Totalmente sólido. Vean, me está tapando hasta el dibujo. Ese es un complicado. Ese es muy complejo. Bueno, el siguiente tema, ¿cuál sería? El siguiente tema sería resolver de una forma más transparente lo mismo. Ok, ¿y cómo lo vamos a resolver? Bueno, una variante puede ser esto. Y ahora sí, entramos en la siguiente forma, pinos. Se dan cuenta que si yo lo veo de perfil, es translúcido. Y en el momento en que esto lo pongo enfrente de mi objeto, esto es translúcido. Sin embargo, si yo lo empiezo a rotar, se vuelve sólido. ¿Y qué ocurre? Que no forzosamente es lo más agradable. ¿Por qué? Porque a la hora que yo empiezo a rotar la maqueta y mi modelo, junto con árboles, vean que esto se vuelve sólido y tiene el mismo peso específico que esto. Sí, es mucho más sencillo de hacer, o bueno, perdón, no es tan sencillo de hacer, puesto que son cartulinas concéntricas montadas en un palillo, ya sea círculos perfectos o en forma de amiba. Con las tijeras lo voy recortando y lo resuelvo. Es muy simple de desarrollar, igual no tan simple como esto. Esto es simplemente montar. Pero vean la calidad que me da el unicel. Y ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero hacer un árbol escala 1:100, un árbol de 10 metros, es de este pelo. Imagínense la bola de unicel, va a ser como una pelota de tenis. Y en cambio, lo podemos hacer y lo podemos resolver, sí. La ventaja es que este se vuelve translúcido y hasta cierto punto es más curiosito, es más simpático, pero tiene la misma solidez a medida que lo roto que la bolita de unicel. Entonces, para escalas intermedias como esta y tal vez como esta, me permite hacer ciertas cosas. Pero escalas muy chiquitas como sería imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque la miniaturización sería muy complicado. Tranquilamente este tronco es cerca de 1,5 metros de diámetro a esta escala, lo cual se vuelve complicadísimo y fuera de escala. ¿Sí? Ok, ¿qué no ocurre? Bueno, que tal vez es para resolver esta forma. Los pinos. Pero puedo resolverlo en ¿Cómo? Bueno, hago compacto y voy haciendo esto. Y después replico uno intermedio, uno más chico y hasta llegar al más chiquito. Y lo que voy haciendo es este esquema de esfera. ¿Cuál es el inconveniente? Que se vuelve sólido. ¿Cuál es la ventaja respecto al unicel? Que si yo lo roto es translúcido.
puede tener una cierta gracia. ¿Qué otra factibilidad tiene? Que yo puedo escoger la cartulina del color que sea necesario, o para que contraste con mi modelo, o para que se mimetice con el modelo. Y de aquí yo puedo trabajar inclusive esta forma, esta o esta, con este esquema, a ciertas escalas, condicionado a ciertas escalas. Escalas muy chiquitas no me va a dar, intermedias y grandes posiblemente me puede dar. Ventaja, el color. Este lo puedo mimetizar. Y en cambio este estoy obligado a pintarlo. Pero al final siempre voy a ver las rebabas y las uniones que me genere el unicel. Y no forzosamente son las más bonitas siempre. Ok, otra vertiente podría ser algo que puede ser esto. ¿Qué es esto? Bueno, es una cartulina cortada concéntricamente y lo que me va a generar es como esta especie de forma exterior de un pino. Yo esto lo conozco como espiropapas por mi hermano, que les llevo algunos años, y en la primaria, cuando hacían alguna kermés, te vendían esto como espiropapas. ¿Se puede resolver? Sí, pero creo que tiene muchos problemas, muchos inconvenientes. Sí, es mucho más translúcido que esta versión de círculos concéntricos, pero me parece que son una manufactura de muy mala calidad, muy mala apariencia y no nos puede ayudar del todo. Tiene la ventaja que la cartulina la puedo escoger para que se mimetice o contraste con el modelo, pero al final me parece que no tiene más allá de limitadas sus opciones. Entonces me parece que esto no puede ser. Otra vertiente, ya que estamos con las papeles, las cartulinas y todo este tipo de esquemas. Bueno, lo que podemos hacer es esto. Lo voy a poner en un fondo blanco para que lo vean. ¿Qué es esto? Esto es una fotocopia en acetato de un libro donde vienen esbozados árboles. ¿Sí? Esto puede ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es simplemente sacar fotocopias, recortamos la envolvente, lo montamos encima de un palillo de brocheta, preferentemente porque este es muy largo, y lo paramos. Y en ese momento, como pueden ver, sí de perfil lo voy a estar viendo y me permite estar viendo mi modelo por atrás. Vemos mi mano. ¿Cuál es el inconveniente? Que a la hora que lo rotamos, desaparece. Entonces, es como este esquema de te veo, no te veo. Me parece que puede ser buena la idea, pero no forzosamente es la mejor. ¿Puede funcionar? A lo mejor sí. Yo en lo particular no las ocupo, pero realmente tengo que darles a ustedes opciones de cómo así resolverlo. Si ustedes lo ocupan o no lo ocupan, bueno, ya sobre su elección. Este podría ser. Pegamos el palito de brocheta que le va a dar cuerpo, porque esto vean lo que no tiene cuerpo, lo rigidiza y esto nos permite montarlo. El inconveniente va a ser ese. ¿Qué otra versión podemos tener de esto? Bueno, esto, el fabuloso y clásico estropajo, que es un palito de bandera, delgado, del diámetro correcto para la escala que necesitemos. Puede ser brocheta o palito de bandera. Y esto está montado, el estropajo está montado sobre el palito. Y lo que vamos a tener es esto. Este se supone que es un pino. Como pueden verlo, no es nada simpático. Bastante sólido. Y obviamente no me permite ver mi modelo. ¿Lo ven? No lo ven. ¿Lo ven? No lo ven. Desapareció. Y esto se vuelve grotesco. Feo. ¿Por qué? Porque además de que es sólido no tiene la forma exacta. En este caso, alguien lo puso, lo montó y le dio de tijeretazos para darle volumen, su pretexto de darle volumen. Como pueden ver, esto no tiene volumen. Y es bastante horrible porque en una parte nos deja nuestra maqueta todo este tipo de cosas cuando ya está muy seco. Otra vertiente de este muy parecido es ensartar en un palito algodón plisado, algodón. Poco a poco lo voy montando y me termina siendo blanco, que es muy monocromático y muy combinable con todo lo demás, pero no es lo mejor.
En ocasiones todavía a ese algodón lo llenamos de pegamento, lo meten en una bolsa con acerrín y lo sacuden y en ese momento sale capeado, bastante feo. Entonces esto me parece que son el cómo no hacer un árbol. Ok, regresando un poco a las cartulinas y sobre todo a los esquemas de palmera. Me parece que una forma podría ser esto. Se dan cuenta que tiene la misma forma de una palmera. Obviamente es un palito de bandera. Y en un solo punto, casi hasta el extremo, está todas las hojas pegadas en preferencia en una pequeña zona. Y en automático tenemos estas curvaturas de hojas y tenemos esta palmera. Bueno, ¿cómo las vamos a hacer? Ok, agarramos una cartulina, dibujamos. Les voy a poner el paso a paso. En una cartulina dibujamos una especie como de óvalo. Tenemos esto. A la hora de que lo cortamos, lo vamos a tener así, de esta forma. Lo doblamos a la mitad sobre el nervio. Y una vez que tenemos esto, le damos, a la hora que lo vemos, va a estar así en forma de V. Este es el nervio, este es el pliegue. Le vamos a dar, si yo lo veo de perfil, tengo el nervio, tengo la curvatura de las dos hojas y le vamos a dar tijeretazos. 2, 3, los que sean necesarios. Y de hecho la forma de las hojas las vamos a variar. Algunas van a ser así, otras van a ser simétricas en los extremos y otras podemos ir jugando con ciertas formas, un poco más curvado y haciéndole las formas que sean necesarias para poder representar. Y a estas, en algunas les damos 1, en algunas les damos 2. Pueden ser estos cortes de preferencia en diagonal o rectos, o hacemos un mix. Y lo que hacemos es darle un tijeretazo. De preferencia que no llegue al borde, sino que se quede al centro. Y ese corte va a ser del nervio, de la parte plegada, hacia el extremo libre. Y lo que vamos a tener va a ser esto. Como pueden verlo, es la misma hojita, le di 2 tijeretazos. Este tijeretazo lo que hago es hacia adentro y le pongo 2 gotitas de pegamento para que este sobrante, este pedazo de papel, lo meto, lo obligo que se mete y se pega dentro de esta zona, que es lo que están viendo, es esto. Lo repito con la siguiente zona y al final le voy a dar un pequeño tijeretazo para abrirlo. Vamos a decirlo, si yo abro aquí, este va a ser el último tijeretazo. Tijeretazo en diagonal, en diagonal, en diagonal, en diagonal. Me quedaría así. Y en ese momento, a la hora que lo abro, esta va a ser la zona que se pega al palito. A la hora que llego y vuelvo a plegarlo, me queda de esta forma. Como pueden verlo. Esto lo voy a agarrar, le voy a poner una gotita de pegamento y procurar que me quede de esta forma. Juego con las formas, juego con el tijeretazo. Y en automático ven que me da algo muy parecido a lo que puede ser una palmera. Con esto cerramos el segundo video por cuestiones de edición.